Muy bien, vamos a continuar entonces. Sigo con las diapositivas. Bien, nos quedamos entonces en el Corpus Paulino, que es también parte de la composición que tiene el Nuevo Testamento. Vimos los textos que se unían en torno a la Pascua, los documentos pascuales, el documento Q, ahora tenemos el Corpus Paulino, y después vendría, hermanos, la formación de los evangelios, ¿no? Quizá el primer texto reconocido como autoridad normativa en algunas iglesias fue el Evangelio de Marcos. Es muy probable que sea el primer evangelio que haya circulado, porque sabemos que tanto Lucas como Mateo, utilizan a Marcos como su guía, diríamos. No lo copian, ojo, no lo copian, pero sí lo usan como su guía para sus escritos. De hecho, como dice acá, ¿no? Mateo y Lucas lo toman como base canónica para sus respectivos textos. Entonces, muchas de las cosas que aparecen en en Marcos, están replicadas en Mateo o en Lucas. Insisto, no lo copian. Mateo tiene su propia cosmovisión teológica, Lucas también. Por otra parte, aparecen textos como Mateo y Lucas, textos que se vuelven nuevamente con vocación canónica, pues estos textos, hermanos, conocidos como los evangelios, ¿no? Como los evangelios, pues tienen como finalidad el hecho de interpretar la vida de Jesús. A ver, voy a abrir un paréntesis aquí, un poquito grande, pero no tan grande como para perdernos en la clase. Pongan en su mente, ustedes pongan en su mente a siglo primero, año 27, no, un poco más, pero bueno, pongámosle año 20, año 30, vamos a cerrarla ahí, año 30, ¿no? Pongan en su mente que ustedes son hombres y mujeres, estamos situados en esa fecha, ¿no es cierto? Que somos hombres y mujeres que conocimos a Jesús, al Jesús histórico. Al muchachito que a veces saludábamos, ¿viste? Hola Jesús, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, listo, chao. Cuídate, dale. Oye, che, nos vemos al rato, toma un matecito, dale, ¿a qué hora? Y a tal hora, bueno, vení, vamos a tomar un matecito. Che, vamos junto a la sinagoga, vamos a tratar, ¿sabes? ¿No? Ubiquémonos un poquitito en ese contexto. Para nosotros, hermanos, para nosotros, Jesús tendrá un sentimiento, un sabor muy histórico. ¿Por qué? Porque estamos con él, porque hemos escuchado sus palabras, porque aún no reconocemos en su totalidad la mesianidad de Jesús. O sea, somos hombres y mujeres que estamos batallando en nuestra mente como diciendo, che, ¿en serio? No me digas que el hijo de José, el carpintero, de María, de la que su hermana esa que viene a comer con nosotros o que nos compra algo, o sus hermanos que los conocen. No me digas que ese es el ungido de Yahvé, ¿no? Era así como que estamos batallando en reconocer. Ahora, pongámonos 30 años después, pero ya no nosotros. Ahora, ya no somos esa gente que aparece en el año 30. Ahora somos alguien que nació en el año 80, póngale, o 90 del primer siglo. Y lo único que nosotros empezamos a escuchar cuando tenemos conciencia es que hubo un tal Jesús, ¿no? Que se decía el Hijo de Dios, que ahora se adora, se canta, se le rinde honor, es Señor, es Dios, que hay muchos que están a favor de él, otros que están en contra. Y entonces ahora nosotros que recibimos esas noticias, que no conocimos a Jesús, que no supimos que era el muchachito, el cual saludaba a alguien por ahí cuando era antes, ¿no? Y entonces ahora lo que sucede es que empezamos a interpretar lo que Jesús dijo e hizo.
Y eso es mucho de lo que vemos en la literatura evangélica o los famosos evangelios. Los evangelios, hermanos, se escriben en una generación ya muy distante a los hechos históricos. Entonces, hagan de cuenta que hay dos formas o dos maneras de acercarnos a Jesús. Una de manera histórica, ¿no? Del Jesús de carne y hueso, del Jesús que comió, bebió, le gustaba el pescado, qué sé yo. ¿Mm? Le gustaba el fútbol, no sé. Ese Jesús histórico, el Jesús de carne y hueso. Esa es una forma de acercarnos a él. Pero esa forma de acercarlo, hermanos, históricamente quedó desplazada. Ya no se tomó tan en cuenta, porque ahora, después de varias décadas de que nació este muchachito o que murió este joven en la cruz del Calvario, porque Jesús era muy jovencito cuando murió, ¿no? Ahora entonces nosotros vemos a la figura de un Jesús ya más decir, ahora vamos a interpretar. ¿Qué recuerdan o qué dicen que Jesús dijo? Bueno, Jesús dijo que habéis dicho que fue dicho a los antiguos ojo por ojo, diente por diente, mas ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir? Y empieza un trabajo de interpretación, donde los evangelios nos van a reflejar, ¿no es cierto?, la vida de Jesús desde diferentes ángulos. Por eso es que los evangelios en algunas cosas no es que se contradiga, sino que simplemente tratan de interpretar a Jesús. Imagínense, Marcos en el año 60, 70, Mateo, Lucas 80, Juan 90, 100, póngale. O sea, ya pasó toda una época, ¿no? Los primeros los primeros que conocieron al Jesús histórico ya se murieron, ya los mataron, ya no están más. ¿Ah? Pedro y Pablo en el año 60 y algo murieron finalmente. Entonces, ahora nosotros, insisto, estoy en este paréntesis que abrí, ahora las primeras comunidades cristianas ya más alejadas del Jesús histórico empiezan a tener la revelación de un Jesús al cual deben entender, al cual tienen que interpretar, al cual tienen que reconocer teológicamente, ¿no? Lo que dijo y lo que hizo. Por eso es que las narraciones que se escriben en los evangelios de Jesús, todas son narraciones teológicas, todas. Pongamos, por ejemplo, se dice, ¿no? Y permítame decirlo de esta forma, ojalá nadie se escandalice ni tampoco nadie vaya el sábado a la iglesia y decir, hoy les vengo con una buena noticia, pero nosotros leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo que hubo una gran matanza de niños en el nacimiento de Jesús. Históricamente, hermanos, no hay ningún escrito extrabíblico que registre una matanza de esa naturaleza. Una matanza de esta naturaleza, hermanos, seguramente pudo haber, no pudo haber pasado por alto, ¿no? Los historiadores de aquel tiempo. Acuérdense que ya les dije que eso ya viene de siglos atrás, o sea, todo se escribía, ¿no? Tenemos al famoso Flavio Josefo. Flavio Josefo no da cuenta de que haya existido la matanza de los niños, pero Mateo dice que sí, ¿no? Pero ¿por qué Mateo dice que sí? Supongamos, hermanos, que no haya existido la matanza históricamente hablando de los niños, insisto, supongamos, hermanos, porque sé que hay muchos que creen que sí existió y yo, está bien, vamos a respetar eso o no lo vamos a tocar. Pero supongamos que no hay otra fuente y que la única fuente que tenemos de saber de la matanza de los niños en el nacimiento de Jesús fue lo que nos dice Mateo. Si nosotros leemos todo el contexto en el que aparece este relato, la matanza de los niños, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esta narración tiene mucho que ver con la historia de Moisés. Mucho que ver. Y entonces empezamos a pensar un poquitito. Ok. Sí, históricamente esto no sucedió, pero Mateo nos dice que hubo una matanza de niños. Y Mateo dice que el niño, Jesús, tiene que huir ¿a dónde? A Egipto.
Y esta historia de Egipto, de un niño que se salva de la matanza de un rey perverso, es la misma historia de un niño que se salva, ¿no?, de la matanza de un faraón loco que quiere acabar con todos los niños hebreos. Ah, interesante pista teológica. Entonces, ¿qué nos quiere decir Mateo? ¿Mateo está mintiendo? No, no está mintiendo. Porque el género de evangelio es un género, es un género literario. Ajá. Y entonces en el género literario evangelio está permitido hacer ese tipo de comparaciones, no necesariamente históricas, sino teológicas. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Mateo? Algo sumamente interesante, que eso es lo que nos va a decir en todo su evangelio. ¿Quién era el personaje más importante de la fe judía? ¿Quién era Moisés? Y Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés era el legislador, el libertador. Toda la Torá está atribuida a Moisés, tradicionalmente. Y entonces, ¿qué nos quiere decir Mateo? Mateo utiliza esta narración que él hace. Estoy otra vez en la hipótesis de que no ocurrió históricamente. Tal vez ocurrió y nadie lo registró, también puede suceder, ¿no? Que nadie, o alguien lo escribió, pero ese escrito nadie lo conoce hasta ahora. Bueno, está bien. Pero estamos en el supuesto de que no. Los evangelios, en el caso de Mateo, lo que nos va a decir en todo su evangelio que Jesús es superior a Moisés. Lo mismo que pasó Moisés, el niño Moisés, pasa lo mismo con Jesús. Moisés dijo, cuando en el Sermón de la Montaña, Mateo escribe y dice, oíste que fue dicho, ¿no? La ley dijo esto. Pero ahora viene un nuevo Moisés que cambia todo y que incluso puede cambiar la ley. Nadie podría atreverse en el tiempo de Jesús cambiar la ley, ni siquiera acercarse un poquitito a la figura de Moisés. Ni siquiera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Mateo plantea, ¿no? Plantea la figura de Jesús como un nuevo Moisés superior al anterior, al antiguo. Entonces, vean ustedes, hermanos y hermanas, cómo los evangelios, la literatura evangélica, diríamos, ¿no?, tiene como finalidad transmitir una interpretación normativa de quién era Jesús. ¿De quién era Jesús? Fíjense que la matanza de los niños no la describe nadie más. Solo Mateo. Porque Mateo, su auditorio, ¿quién es? ¿A quién se dirige el Evangelio de Mateo? ¿A los judíos? Pues a un auditorio judío. Los judíos sabían muy bien esto. Ellos conocían perfectamente bien lo que Mateo estaba queriendo decir. Ok, entonces, sumamente interesante, apasionante y liberador la forma en cómo los escritores bíblicos, ¿no?, le dan un sentido maravilloso a Jesús, ¿no?, que no se contradice, se complementa. Eso ya lo vamos a ver en clases de evangelios sinópticos. Hoy solamente es una introducción. Bien. Eso fue en las primeras etapas, ¿no? Las primeras etapas, hay relatos de la pasión, los dichos de Jesús, el cuerpo paulino, se escriben los evangelios, hemos cerrado el primer siglo y nos adentramos al siglo segundo, donde evidentemente, hermanos, ya Jesús está muy distante del evento histórico de la cruz, de que él haya vivido sobre la tierra. Ahora solamente la iglesia se guía principalmente por algunas cosas que vamos a mirar, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues empiezan las herejías. Empieza a haber crisis dentro de los círculos cristianos,
Ujú. Ya no están los apóstoles ahí como para defenderse, ¿no? Ya casi un siglo después de la muerte de las columnas de la fe, aparecen diversas posturas, filosofías y representantes. Por eso es que en torno al año 150, diversos grupos cristianos de tipo seminósticos, que se habían extendido por todo el Imperio Romano, porque así como pues se propagó o se populó, se hizo popular el mensaje cristiano, pues también lo hicieron los gnósticos. Y entonces surge una persona, ¿no? Un personaje llamado Marción, que nació en el 85, muere en el 160 aproximadamente. ¿Qué es lo que hace Marción? Pues Marción hace lo que los judíos hicieron con el Nuevo Testamento, no aceptarlo. Y entonces Marción dice, nosotros los cristianos, o al menos los cristianos, no deben de tener ningún vínculo con el Dios israelita. Ningún vínculo. Y entonces Marción intenta separar el cristianismo de su base israelita, ¿no? O sea, lo que hablamos del Antiguo Testamento. Y lo convierte en una religión de experiencia interior y organización intimista. O sea, Marción empieza a espiritualizar el evangelio de Jesús. Y entonces lo lleva a niveles como los que hoy conoceríamos como el budismo, el hinduismo, ¿no? Donde las experiencias extrasensoriales son lo que llevan al conocimiento de la verdad y consecuentemente de la salvación. Y no dentro de lo que es toda la historia teológica del judaísmo histórico, del pacto abrahámico del que hablé hace rato, ¿no? Donde dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no una. Entonces empiezan las crisis, hermanos, pasa hoy mismo, ¿no? Por eso es que hay muchas divisiones dentro de nuestras iglesias, porque hay hermanos que se levantan y dicen, no, a ver, no, esto no es así, esto tiene que leerse de esta manera y esto tiene que hacerse de esta manera, ¿no es cierto? Y entonces la Biblia dice en Timoteo que las mujeres no deben abusar joyas ni cosas encrespadas ni nada. Entonces, cuidadito con que una mujer se maquille o cuidadito con que se ponga arito porque va en contra de la palabra de Dios y va a morir, ¿no? Y entonces, como otros que no tenemos ese entendimiento de que eso no estaba diciendo el escritor, pues seguimos permitiendo que nuestras esposas se maquillen o usen aritos. Entonces, ¿qué dicen los otros? No, ustedes están mal, son pecadores, ustedes están pervirtiendo el evangelio y entonces nosotros nos separamos, ¿no? Iglesias nuestras, ¿no? Nuestras, no estoy hablando de otras, nuestras, donde se sigue creyendo como un texto normativo, absoluto y totalitario, el que las mujeres usen mantilla. Y yo vengo de ahí, vengo de un país donde sigue habiendo serios conflictos cuando una mujer no usa mantilla. Serios conflictos. ¿Por qué? Porque dice el texto, leen en el texto que la mujer cuando ora tiene que cubrirse la cabeza. Entonces, cuidadito que vos, si una mujer ora y no tiene cubierta la cabeza, casi es pecado, casi está atentando contra la santidad y la salvación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una mujer ve a otra mujer o un pastor ve a una mujer que no se cubre la cabeza? La condena, la juzga. En el mejor de los casos, agarra una mantilla y se lo pone en la cabeza, como diciendo, tenés que ponerte esto. Bueno, estas situaciones que aún seguimos viviendo, queridos hermanos y hermanas, ¿no? Pues ya las primeras comunidades cristianas lo hacían a través de Marción. Y entonces, principalmente las herejías marcionistas que se le conocen, ¿no? Entonces, estos grupos gnósticos iban creando y ampliando sin control
porque empezaron como, insisto, hay mucha gente que no tiene ni el menor conocimiento del texto sagrado, solamente por lo que leen piensan que eso ya es correcto. Eso pienso yo, hermanos, que es menospreciar la sabiduría de Dios. Quien lo lea así, hermanos, sin profundizar en el texto, creo que están menospreciando la sabiduría de Dios. Y me parece que aplica muy bien la parábola del tesoro escondido. Un tesoro nunca está a flor de piel o a ras de tierra, diríamos, ¿no? El tesoro siempre está escondido, hay que cavar, hay que ir a lo profundo, hay que ensuciarse las manos un poquitito. Y entonces siento que muchos hoy que tienen una visión muy reducida del evangelio, pues piensan que el tesoro está a ras de tierra. Los respeto, los amo profundamente porque son mis hermanos y hermanas, pero entiendo, ¿no?, que cuando alguien condena a otra persona por estas condiciones, no está siendo fraterno. Bueno, espero que este video no lo vean hermanos así, porque si no, me van a condenar. Pero, ¿qué hacían? Estos grupos gnósticos, sin control, hacían sus propias escrituras. Marción dijo, a ver, tráiganme los libros del Antiguo Testamento. Le dicho, punto. Agarró una tijera, ¿viste? Literalmente una tijera, cortó acá, cortó allá, tal. A ver, ¿qué libros están, ¿cómo se llama? Del Nuevo Testamento. ¿Cuáles están circulando? Bueno, algunas cartas de Pablo. Bueno, saquémoslo todo, cortemos todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Mateo, no, Mateo habla de todo del Antiguo Testamento, ¡pum! Se corta de un plumazo. Y quedaron algunas cartas para Marción de Pablo, ¿no? Y Lucas, porque Lucas era griego. Entonces, como era griego, pues nada tenía que ver con el judaísmo. Y entonces, este tipo de gente que empezó a surgir dentro de la iglesia, ¿no? Quisieron imponer esta forma de entender las escrituras. E hicieron, hermanos, un remiedo ahí, hacían remache para todos lados, ¿no? Rechazaron de plano, de un plumazo, el Antiguo Testamento, porque pensaban que el Dios de Israel era contrario al Dios de Jesús, ¿no? Marción, como yo les dije en algún momento, la herejía marcionista sigue estando presente en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Ahí todavía conozco a líderes, conozco a pastores que no predican del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento encuentran a un Dios, ¿no? Vengativo, un Dios malo, cruel, perverso, sangriento, sanguinario, Y entonces el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más buena onda, más piola, más amoroso, más de que te lo permite todo, porque la gracia. Y entonces hoy mucha gente solamente habla del Dios del Nuevo Testamento, y eso es una herejía, hermanos, es un error. Ojalá ustedes nunca cometan ese error, jamás. Y quien lo haga, hermanos, lo excomulgo de la iglesia. Porque eso no debe suceder. Ajá. Dios es uno. Y como vimos un poco en la introducción al Antiguo Testamento, hay una mala imagen de Dios, insisto, porque mucha gente quiere encontrar el tesoro a ras de tierra y no se quiere ensuciar las manos para aprender un poquitito más. Entonces la iglesia, hermanos, del primer siglo se enfrentó a este problemón, a esta crisis. Y entonces surgen muchos apologetas, hermanos, en el primer siglo, lo que se le conocen como los padres de la iglesia. Y reaccionan ante esto, ¿no? Y entonces dicen, no, paren un poco. Para la mano, Marción. No, por ahí el asunto, che. ¿Quién te cree vos? Casi le decían así, porque empezaron esos pleitos. Entonces, Marción escribía algo y venía la respuesta de, no sé, de Irineo, venía la respuesta de Papías, o venía la respuesta de, no sé, otro padre de la iglesia, y decía, no, este tipo está mal por esto. O sea, hacía una defensa. Eso es lo que significa apología, una defensa de la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esto? Empezaron a entrar más y más herejías, ¿no? Y entonces la iglesia tuvo que hacer algo, pues si no, iban a terminar destruyéndola. Iban a terminar dividiendo todo. Y entonces
Bueno, esto es un poquitito de Marción, perdón, antes de entrarme a ver qué hicieron la iglesia. Solamente para que conozcamos, Marción de Sinope era hijo del obispo de aquella ciudad, era cristiano él, una ciudad puerto del Mar Negro. La familia de Marción hizo una gran fortuna con el comercio naviero. Hacia el 140, probablemente expulsado por su propio padre. Dicen muchos hermanos que es muy probable que su papá le haya dicho, "Bota loco, amigo, no es por el asunto", y tuvo que expulsarlo. Y entonces él viaja a Roma, ¿no? Donde se mete a la iglesia, como diciendo, hey, soy cristiano, acéptenme. Antes no había cartas de traslado, donde podían informar quién era el tipo. Entonces se fue a Roma, se integra a la iglesia, la comunidad, pero él sigue con sus ideas y empieza graves sospechas hasta el punto que en el 144 finalmente termina excomulgado porque sus ideas eran muy difíciles inaceptables, no difíciles, eran inaceptables. Marción entonces constituye su propia iglesia, como sucede con gente que no está de acuerdo con algo, y dice, bueno, nosotros hacemos nuestra propia iglesia. Y entonces en nuestra propia iglesia hacemos lo que nosotros queremos, ¿no? Tiene que hablarse de tal lengua, tiene que vestirse de tal manera, tiene que hacerse tal. Bueno, nada más y nada menos con Marción moderno. Y entonces Marción escribe una obra llamada Antítesis, que no se tiene, se perdió en el tiempo, pero él dice que respecto a la Biblia, Marción negaba la identificación del Dios de Israel con el Padre predicado por Jesús, por lo que eliminaba el Antiguo Testamento de su Biblia y mutilaba ampliamente el Nuevo Testamento. Algunas cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas. Y eso sacándole todo lo que oliera a judío o Antiguo Testamento. Realmente esta herejía marcionista, hermanos, trajo graves consecuencias, por muchos se fueron con él, obvio. Pues muchos le creyeron. Muchos le creyeron. Como sucede hoy en día, ¿no? Quienes piensan de manera distinta terminan convenciendo a otras personas y terminan yéndose. Bueno. Entonces, teniendo el problema encima, la iglesia tiene que reaccionar. Entonces, unen fuerzas, diríamos, estoy hablándolo, hermanos, quiero ser muy cauto con esto, no quiere decir que, a ver, toda la iglesia se reunió, se hablaron por teléfono y dijeron, che, a ver, vos qué pensás, qué hacemos, No, acuérdense, estamos en una época diferente, distancias grandes, no había canales de comunicación tan fluidos como los tenemos hoy, pero sí entendemos que la iglesia en su conjunto tomó 3 medidas muy significantes para contrarrestar pues las herejías que se estaban infiltrando dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, aceptaron total y completamente, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, las escrituras antiguas. Aceptan como suyo, porque vuelvo a repetir, con todo lo que entienden del Antiguo Testamento y demás, entienden que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Los aceptan como propio en contra de los que tendían a separar al Dios judío, que era violento, imperfecto. Las iglesias defendieron la unidad de Dios. La unidad de Dios. Y entonces entendían que el siervo de Yahvé, predicho o anticipado por Isaías, pues era Jesús mismo, el Nazareno, el Galileo, el que murió en la cruz. Entonces, el mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la unidad de Dios, y entonces aceptan como canon, como regla autorizada, como la caña, medida de autoridad al Antiguo Testamento. No hay duda de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Esto fue muy importante, como lo es importante hoy para nosotros. Para nosotros es importante entender que los 39 libros que consideramos canónicos es palabra de Dios. Palabra de Dios. Y que nadie en su sano juicio ahora se atrevería, al menos, por eso digo en su sano juicio, a quitar algún libro de la Biblia. Entonces fue la primera reacción. Afiancemos el Antiguo Testamento
saquemos la idea de que el Dios israelita es un Dios violento, imperfecto, vengativo, sanguinario, y entendamos que es un mismo Dios. Es un mismo Dios. Por eso Mateo dice que el nombre que tendrá el niño, y fíjense interesante, esta es una narración teológica, porque este nombre no aparece ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en ningún otro lugar de la Biblia, solamente aparece en Mateo, el nombre Emmanuel, Yahvé, el Señor con nosotros. Es un solo Dios. Entonces, este fue un paso importante que tuvo la iglesia para defenderse contra el marcianismo. La segunda medida que toma la iglesia cristiana es que van a destacar su independencia, porque añaden sus propios textos. Entonces reconocen, insisto, como les dije en un principio, la iglesia pone a la par del nivel de la Torá, diríamos, al nivel de la Torá, por los escritos novotestamentarios. Entonces los obispos, principalmente las iglesias más grandes que la iglesia en Éfeso y la iglesia en Roma, no estamos hablando acá del papado, no estamos hablando nada de la iglesia católica como tal, la iglesia católica apostólica romana, parece siglo IV, aquí estamos siglo II. Bueno, los obispos de estas grandes iglesias, porque eran las ciudades más importantes del imperio, ¿no? Antioquía, Éfeso, Roma, introdujeron en su canon algunos escritos nuevos, que era lo que nosotros ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Esto es muy interesante, hermanos, porque, fíjense, ustedes van a encontrar en libros que lean al respecto que habrá citas de estos obispos que hacen de las escrituras sagradas. Entonces, si un obispo, ¿no? De Lyon, un obispo Clemente, Ignacio de Antioquía, etcétera, en sus escritos de defensa contra Marción, contra quien haya sido, ¿no? Cita algún texto de Pablo o algún versículo de Mateo o algún versículo de Lucas, es porque tenía ya la autoridad. Entonces, estos obispos o estos padres de la iglesia reconocían en esos libros la autoridad de los escritos. Si no, no lo citarían. Eso fue muy importante. Y eso nos da a nosotros la certeza de que si los primeros obispos, padres de la iglesia, citaban textos antiguos, es porque la iglesia reconocía en ellos su autoridad divina. Entonces, los obispos citan esos textos y les dan este carácter. Esa fue la segunda medida. Y la tercera gran medida, hermanos, es que se empieza a estructurar, diríamos, la iglesia. La iglesia empieza a unirse en función o en torno a figuras, ¿no? Como es el episcopado, ¿no? Como son los obispos. Hoy, desgraciadamente, hermanos, esta denominación obispo se ha atribuido mucho a la iglesia católica. Yo recuerdo mucho un debate que se hizo en un concilio porque a un hermano se le ocurrió proponer que los sobrevedores no deberían llamarse sobrevedores sino obispos, y luego dijeron no, porque no somos católicos. Ser obispo no es porque seamos católicos, ¿no? Ya desde ese tiempo había obispos, pero no eran católicos romanos, ¿no? Entonces, si hoy nosotros se llamaría obispo, sería bíblico, incluso más que sobrevedor, ¿no? Sería más bíblico llamar obispo que sobrevedor. Pero bueno, en fin. Se ratifica el episcopado como forma autónoma y unitaria de organización en línea social vinculada a la historia de Jesús. En contraste a la tendencia gnóstica, la iglesia se organiza como estructura social visible en torno a unos obispos como testigos y defensores de la tradición apostólica. Estos obispos pues eran los personajes que tomaban la posta, ¿no? Se reunían y dijeron, che, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Y como nunca falta,
alguien que le nace, ¿no? Y empieza a tomar decisiones, empieza a hacer, y empieza a tomar cierta autoridad en la iglesia, entonces son los obispos. En un principio estos obispos tenían como unos rasgos sacerdotales, ¿no? Eran como la sustitución de los sacerdotes que ministraban en el templo, porque pues tenían esta función de mediación, de enseñanza, de tomar la posta, de defender la fe cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las reacciones encontramos ya, por ejemplo, en la carta de Timoteo, ya estructurada la iglesia administrativamente, ¿no? El que quiera anhelar obispado, buena obra desea. Ya hay una figura administrativa, ya hay un obispo como un líder, una cabeza principal, ¿no? Ya hay ancianos, ya hay diáconos, ya hay diaconisas. Evidentemente, por eso se dice, hermanos, que la carta a Timoteo es una carta muy posterior a Pablo, porque cuando Pablo vivía, pues todavía no llegaban a esas estructuras administrativas, todavía no llegaban a estas consolidaciones, ¿no? De las estructuras administrativas hasta pasado ya los años, las décadas, entonces la iglesia se empieza a organizar en torno a obispos que eran representantes de las iglesias en todos los lugares donde había. Sí, hermana Esther, adelante. Esos obispos serían los pastores que tenemos hoy, ¿no? Sí, eran un carácter pastor, solo que tenían una función más de liderazgo, más de autoridad, ¿no? Es como el sobrevedor. Los obispos ya, cuando se instalan, son como líderes que tienen a su cargo varios grupos, varias iglesias, ¿no? Varias iglesias. Por eso la figura de sobrevedor viene de una traducción que es epicospopos, que significa obispo. Solo que acá le pusieron sobrevedor, no sé por qué. Bueno, por esto, porque no queríamos parecer católicos, entonces se le pone sobrevedor. Pero es eso. Claro, pero en principio pastores mínimamente eran, y después tenían más cargos. Sí, mínimamente eran pastores que, insisto, iban haciéndose en el campo, pues en la lucha, porque no hay escuelas, no hay seminarios. Los catecúmenos, esa es una figura hermosísima de enseñanza, sí empezó a desarrollarse a finales del primer siglo y a principios del segundo siglo, pero al principio no era así, era como que Mario, metele nomás, Aarón, metele, y bueno, ya cada uno tomaba un grupo y empezaba a pastorear. Pero por la cultura de la época tenían mucho peso, Sí, me parece. sí, claro, Era claro. impresionante. Hoy podrán Sí. tener toda la escuela que quieran, pero no le alcanzan, no sé, me parece a mí. Nadie nos da bolilla ahora a los pastores. Antes sí. Inclusive en algún momento no tenían mucho peso político también, porque estaban Eso ya me en parece algunos que lugares más adelante. sí, me parece que ya es más adelante un poco, ¿no? Principalmente cuando se hace la fusión con el imperio. Ahí sí, ahí se pudrió todo, diríamos. Y vendría a ser ahí porque yo ayer justo el pastor Jair nos recomendó una película, Ágora. Ágora, con Sí, Hepatia, o exactamente, Hepatía. ayer la estuve viendo como hasta las 2 de la mañana, dura como 2 horas y pico. Sí, es larga. Y que estuvimos viendo con mi señora y, y ahí, o sea, me pareció algo de la película, no sé si es realmente histórica, como pasó o no pasó, pero en algún momento pasó que los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser perseguidores, ¿no es cierto? Como que Sí. se tergiversó eso y pasaron de cometer los mismos crímenes que cometían con ellos. Ujú. La iglesia quería imponer el cristianismo a toda costa, que era lo único.
y empezó a matar gente, inclusive en la película se veía que primero mataban a los paganos, que eran los, los que adoraban a los dioses griegos, y después empezaron a matar a los judíos, que por ahí se me vino a la mente un poco lo de lo que nos explicaba recién, ¿no es cierto? De que como que querían sacar en algún momento también a los judíos, o que no esté la enseñanza de los judíos, ¿no? Sí, es interesante, hermanos, cómo los papeles cambian de perseguidos a perseguidores. Y lo mismo sucedió con los judíos, ¿eh? Lo mismo sucedió con los judíos. Ujú. Es como... Incluso se puso peor, ¿no es cierto?, en la Edad Media Sí, con el sí, tema sí. de los caballeros, ¿no es cierto?, los templarios y todo eso, se puso peor aún, ¿no es cierto? Pero fueron muchos años muy oscuros también desde mi punto de vista del cristianismo, ¿no? Porque Así es, así es. Interesante la película y cómo muere, ¿no es cierto? O sea, cómo la matan para que no termine apedreada. masacrada. Qué interesante. Wow, yo me impactó A- esa parte. ahora no sé, me quedó una intriga ahí, por ahí usted sabe más. Eh, el tema No creas. de la biblioteca de Alejandría, en la película muestra como que los cristianos ahí destruyen y queman todo, pero yo tenía entendido que era un general árabe ahí, no sé, ahí de los árabes, era el que había destruido en su momento o quemado la biblioteca en su momento. También el emperador romano se dice que quemó una parte, y después un general. Bueno, hubo muchos intentos y muchos incendios en la biblioteca de Alejandría. Ujú. Porque cada imperio, hermanos, a ver, el que conquista quiere arrasar con todo lo que tiene que ver con el pueblo conquistado. O sea, el conquistador quiere desarraigar la esencia del pueblo conquistado e imponer su propia impronta. Y ustedes saben que la mejor manera que tiene alguien de perpetuar su identidad es escribiendo su historia. Por eso siempre terminaban quemando las bibliotecas, los templos, todo. A mí lo que ahí por ahí me pareció un poco ilógico, eh, de la película, de que los cristianos quemen, está bien. Inclusive ahí en la película se muestra como hereje o como bruja a Hepatía, porque estudiaba, ¿no es cierto?, el universo. Pasó lo mismo con Copérnico después, muchos años más Claro, adelante, o con ¿no? Galileo Galilei mismo. Exacto. Entonces, pero también ahí en la biblioteca de Alejandría, ¿no es cierto?, se escribió la Septuaginta, estaba ahí. Sí, sí, porque recuerden que la Entonces, Biblioteca de Alejandría, la idea era recoger de todos los pueblos conocidos, concentrar todo y faltaba la gran ley de Israel. Y ahí es donde se entonces, traduce en una leyenda la Septuaginta. entonces también sería bueno, después igual los mismos cristianos ahí persiguen a los judíos, pero sería como ilógico quemar la biblioteca donde estaría un documento de, de esa índole que vendría a ser la Biblia que ocupamos hoy. Sí, aun cuando, bueno, había muchas copias, me parece, y eso permitió que se pudiera mantener en el tiempo. Bueno, listo, hermano. Vamos a quedarnos aquí eh, porque después tenemos otro tema que ya no quiero dejar cortado. Así es que, bien, ¿hasta dónde vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se va entendiendo? No, por favor, díganme. Mario. Yo quiero hacer una pregunta, pero tengo un poco de miedo porque usted dijo que nos iba a excomulgar si, si decíamos algo al respecto. Si vos tenés una herejía marcionista, yo te saco a la iglesia, chamigo.
No, no sé, a mí, con respecto a lo que usted decía de no predicar con lo del Antiguo Testamento, yo creo que de los sermones que hice en mi vida, el 95% son del Nuevo Testamento y el 5% del Antiguo. ¿Será que fue porque nosotros también, yo de chiquito fui criado con de que el Dios del Antiguo Testamento te portaba mal y te castigaba? Y me parece, se me hace a mí, o es normal en todos por ahí sentir más fácil predicar sobre el Nuevo Testamento, sobre el Antiguo Testamento. Sí, es normal, no debería serlo. En mi entendimiento es porque tenemos un gran desconocimiento del Antiguo Testamento. Más allá de la idea que nos han inculcado de que Dios es malo, castigador, etcétera, etcétera, si a eso le sumamos de que, uy, el Antiguo Testamento, ay, no, los profetas, los libros poéticos, sapiencia, históricos, olvídate, sí. Apenas si me sé la historia de mi vida, ¿qué me voy a meter yo en esta historia de los reyes y que el reino del norte y que el reino del sur y que este gobernó acá y que aquel, el otro y que este, no. Entonces, es porque creo que hay un gran desconocimiento de la belleza. Yo espero en Dios que cuando cursemos cada uno de las secciones del Antiguo Testamento, pues se enamoren del Antiguo Testamento, prediquen mucho sobre el Antiguo Testamento, pero lo que hay que desarraigar de nosotros y pedirle a Dios que nos ayude si es que eso existe, que una de las motivaciones por no predicar el Antiguo Testamento sea seguir pensando en esa falsa imagen de Dios. Creo que eso sí sería malo. Creo que eso sí no debería existir en ningún cristiano o ninguno que se precie de seguir a Cristo, porque estaríamos despreciando al mismo Jesús entonces, ¿no? Porque como lo vemos ahora en clase, la iglesia primitiva hizo la unidad de Dios, ¿no? Entonces Dios es uno. Y yo creo que ninguno de nosotros debería pensar de esa manera. Pero solamente es eso, es decir, bueno, no predico porque desconozco. Ah, bueno, ya vas a conocer, ya vas a predicar sobre el Antiguo Testamento. Pero si es por esa falsa idea, sí, eso hay que erradicar, eso hay que quitar, pues si no seríamos marción. A mí por ahí personalmente me gusta mucho el Antiguo Testamento. Me fascina el Antiguo Testamento en el sentido de chiquito, ya del tema por ahí porque me gusta mucho lo que es historia también, historia en general, y la historia, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, siempre me gustó, pero se me hace como difícil predicar acerca del Antiguo Testamento, no sé por qué razón, que se me hace como que el Nuevo Testamento lo lees y como que se explica, a veces se explica solo, o no sé por qué será. Pero Y bueno, se me hace también muy... ese es otro problema, porque a veces pensamos que el Antiguo Testamento es mucho más fácil. Créanme que no, hermanos, créanme que no. Créanme que no. Cuando veamos evangelios sinópticos, cuando veamos el evangelio de Juan, ustedes ahí van a decir, ah, no, yo prefiero predicar de Cantar de los Cantares nomás, o prefiero predicar un salmo, o prefiero predicar de un profeta, pero entrar a Apocalipsis es un mundo, es un mundo. O sea, muchos dicen, es fácil. No es fácil porque tiene muchos símbolos, ¿no? Y necesitamos entender la literatura apocalíptica. Ahora, vos querés leer Romanos. Romanos es el tratado más teológico. Ay, Dios mío, impresionante. Romanos habla acerca del pacto de la alianza de Israel, de todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Solo que Romanos nos gusta algunos pasajes, como el de el pasaje ese que dice, ¿cómo es? Y este pasaje que dice, ahora se me fue. Bueno, algunos pasajes selectos, ¿viste? Ya se me va a venir. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su único. No, ese es Juan, porque de tal manera Juan. amó Dios al mundo. Sí, el pasaje de Romanos, que todas las cosas todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es conforme al propósito somos llamados. Eso es re lindo.
Sí, pero vos no sabes el contexto que está encerrado en el tratado de Pablo a Romanos. Ahora, ¿quieres meterte en un serio problema, en un dolor de cabeza? Analizar la carta a los Colosenses. Ahí te encargo. Ahí vas a decir, prefiero hablar del diluvio, viste que se me lo cerre bien, o qué sé yo, de Adán y Eva. No, no es, a ver, no los desanimo tampoco, no les digo, sí, no. No, créanme que no. Créanme que no es tan fácil. Bueno, eso yo creo que también lo hacemos, que siempre predicamos de lo que, de lo que Claro, nos claro. gusta o o lo que nos hace más fácil por ahí a veces. Yo creo que nunca, no sé, si alguna vez toqué el Apocalipsis para armar un sermón en base al Apocalipsis, eso, Es más, porque yo te sé que puedo es muy difícil. asegurar que todos los que han predicado sobre el Nuevo Testamento, te lo puedo asegurar, nadie ha predicado sobre Judas, por ejemplo. No he escuchado un sermón de nadie que hable sobre Judas. Y mira que Judas es así, chiquitita, es nada. Filemón, hoy está en esta, ¿cómo se llama? Cursada, hermanos, yo les voy a dejar un trabajo de Filemón. Y ustedes se van a enamorar de Filemón. Pero ¿saben qué? Ustedes me van a amar después de ese trabajo. Porque la carta a Filemón es maravillosísima, diría yo. Ya lo Así es amamos, profe. ¿eh? Que ya lo amamos. Gracias, amigo, gracias. Punto extra para el Aarón. No, pero en serio, porque decimos el Nuevo Testamento, ¿cuántos hemos predicado sobre Filemón, por ejemplo? Pocas veces yo he escuchado sobre Filemón. La tercera de Juan, que está chiquitita. Nadie sabe quién es Gallo y nadie sabe el tipo ese malévolo Diótrefes, que era un dolor de cabeza. Y era un líder de la iglesia. Bueno, en fin, ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? El texto bíblico, si bien es cierto, es un regalo del cielo que nos trae salvación y que está al alcance de todas las personas, incluso del indocto o del ignorante o analfabeto, también es cierto que Pablo dijo que insondables e inescrutables son la sabiduría de Dios. O sea, hay que meterse un poquitito. Hay que ir a lo profundo, ¿no? Y eso es lo apasionante de esto. Por eso somos estudiantes vitalicios. Nadie puede decir, no, yo ya me lo sé todo, letra, nada. Acá ya, la mujer que se calle, punto, ya está. Nadie puede decir eso. Nadie, ¿ok? Sí, por ahí lo que a veces nos pasa es que nosotros tenemos una Biblia de 10 libros y los otros libros ni los miramos prácticamente, ¿no? Nos pasa por ahí con lo del Antiguo y con los del Nuevo Testamento. Hay gente a veces que uno le dice, como usted dice, busca a Filemón y no saben si está en el Antiguo o en el Nuevo. eh, y nos pasa a veces que tenemos una Biblia donde siempre estamos ahí en los 4 evangelios, un poco de Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios y medio que terminó el Nuevo Testamento. Después lo otro, medio que lo tocamos muy poco. Pero solamente tocamos los pasajes que creemos entender. No, ¿Sí? son los pasajes que sacamos sin contexto y los predicamos. Ese es el problema. ¿Ah? Entonces, bueno, me parece que hay que recuperar eso, hermano. Yo quiero que ustedes cada vez que prediquen le den sentido a su prédica, le dan profundidad a su prédica, que le den sentido a su prédica, que enamoren a la iglesia de la palabra de Dios, que la hagan entendible, que eso es lo más maravilloso. ¿Ok? Bueno, Por eso está bueno esto que estamos aprendiendo ahora, porque hay muchas cosas que uno, con el simple hecho de leer nomás, por ahí leer textualmente, no, no hace el contexto, ¿no es cierto? Como acaba de decir. tal Y, cual. y si no aprendemos de algún lado eso, no, es difícil. Por eso bendigo a Dios por sus vidas, porque quieren seguir, porque aún a pesar de todo lo que ustedes viven y demás, quieren aprender. Yo bendigo a Dios por sus vidas.
Y oro por ustedes, hermanos. Oro porque el Señor nos siga dando sabiduría a todos, ¿no? Y que nos ayude siempre a amarlo más y más a Él. ¿Ok? Bueno, hermanos, gente linda, Dios los bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, en la clase. Chao para todos.